vamos a Génesis 22, pero antes de ir a Génesis 22, nosotros hemos venido con una serie de sermones acerca de las doctrinas de la gracia y me he reencontrado con estas doctrinas y es como ir otra vez a lo elemental, ¿verdad? A lo básico. Y es algo muy hermoso, hermanos, porque usted siempre, así vuelva a algo que ya ha estudiado, usted va a encontrar cosas nuevas, porque entre más profundice usted, más va a encontrar tesoros. Decía un predicador que usted entre más escarbe en la tierra, más va a sacar diamantes. Pero si usted apenas rasguña la tierra, pues no va a obtener lo que usted quisiera obtener. Y la palabra es eso. Entre más usted escudriñe en la palabra, pues se va a encontrar con joyas preciosas. Y hablando de esto, de las doctrinas de la gracia, hoy acabamos con la perseverancia de los santos, ¿verdad? La perseverancia de los santos. Y vamos a ver un poco de la definición de qué es la perseverancia de los santos o la perseverancia de Dios en los santos. Es decir, Dios ha hecho la obra completa. Como dicen por ahí, Dios hizo todo completo, no dejó nada al azar. Dios nos rescata cuando estamos muertos en delitos y pecados, eligiéndolos sin que haya algo bueno en nosotros, ¿verdad? Y expía, es decir, lleva nuestras culpas, es decir, toda la obra es de Él. Nosotros no nos podemos resistir a este llamado. Y claro, luego de que ya hemos sido predestinados, justificados, Él nos llevará, como dice Romanos 8, 30, al final dice que seremos o estamos glorificados, es decir, Él hace toda la obra completa, como dice en Filipenses 1:6, es decir, Él empezó desde la eternidad y acabará en la eternidad, no deja nada al azar. Por eso no podemos perder nuestra salvación, porque ya Cristo la ganó, ya Él nos entregó en las manos del Padre, es decir, ya estamos ahí, estamos seguros y lo hemos cantado. Él nos sostendrá, Él ha dado a su Hijo lo más caro, lo más preciado. Entonces, hablando desde este punto de vista, desde la perseverancia, de que nosotros tenemos que perseverar porque Él nos persevera, vamos también y vamos a tomar el ejemplo de Abraham, que ya lo leímos y vamos a verlo más adelante, cómo se ve ahí la perseverancia de Dios. Y no podemos hablar de la perseverancia de Dios sin la providencia de Dios. Es decir, Dios ha provisto todo en la vida del cristiano. Él ha dado todo lo necesario para que usted persevere, para que usted tenga paciencia, para que usted resista hasta el día final. No podremos decir, bueno, el Señor me soltó allí y no me dio las herramientas. Así como sacó a un pueblo de Egipto, de la esclavitud del pecado, y lo llevó por el desierto, Él no los tiró allí en el desierto y dijo, bueno, defiéndanse como puedan. No, Él les dio todo, una columna de fuego para que los guiara en la noche, una columna de humo para que los guiara de día, les dio maná del cielo, les dio carne, es decir, les dio todo, les dio agua. Cuando Dios hace un llamado, le hace un llamado a usted al ministerio, Él no solo le hace el llamado, Él sustenta ese llamado, es decir, Él hace el llamado y le dará todo lo necesario, todas las herramientas necesarias para que usted cumpla ese ministerio. Cuando a nosotros nos llamaron aquí, Dios no nos dejó botados, Dios nos ha sustentado, Dios nos ha dado lo necesario para que cumplamos ese llamado. Esa es la providencia de Dios, que Él ve todo, Él prevé y por eso provee. Él ve lo que vamos a necesitar y luego nos da lo que necesitamos porque Él ya sabía que necesitábamos. Y a veces es un problema del hombre. Piensa qué es lo que necesita, piensa que sabe qué es lo que necesita, pero realmente no sabe qué es lo que necesita porque no está en Cristo Jesús. Entonces, la providencia de Dios persevera al hombre, es decir, lo que Dios provee para el hombre hace que el hombre siga adelante. La perseverancia de Dios en los santos significa que aquellos que han sido verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo, es decir, un verdadero creyente, hace
o se dice que nunca perderán su salvación. Es decir, si usted ha conocido realmente a Dios, si usted ha sido regenerado, tenga la plena certeza de que usted no va a perder su salvación. Esa es como la definición corta de lo que es la perseverancia de Dios en los santos. Es decir, Dios ha prometido algo, Dios ha entregado algo en manos suyas, nada se lo podrá arrebatar. Y usted puede ver eso al final de Romanos 8, en el 38 y 39. ¿Se acuerdan donde dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo? Ni huestes, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo que está, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Es decir, eso es una garantía. Y si sabemos eso, ¿por qué vivimos a veces vidas como las que vivimos? Porque a veces vivimos desesperados, porque a veces vivimos desconfiados, porque a veces desconfiamos de Dios, si Dios le ha dado todo para que vivamos una vida confiada. Vamos al Salmo 121, 21:8, Salmo 121:8. Este es un salmo que a veces es mal interpretado, o digamos, no que sea mal interpretado, sino que a veces no se le da la profundidad y la trascendencia adecuada. El Salmo 121:8 dice así: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, incluso yo lo hago y lo hacía y le decía, bueno, cuando una persona tiene un viaje de un lado a otro, se va a desplazar, dice el Señor guarde tu salida y guarde tu entrada. Y no está mal, pero este salmo tiene muchas más implicaciones, unas implicaciones eternas, porque dice para siempre. Es decir, este salmo está diciendo cuando el Señor a usted ya lo ha elegido, ¿verdad? Ya lo ha escogido. Porque como dice, repito, Romanos 8:29, a los que escogió, a estos predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Es decir, si usted el Señor ya lo escogió, usted siéntase ya glorificado. Si dice ser un verdadero creyente. Eso es la seguridad de la salvación. Esa es la seguridad que brinda Cristo en las vidas de los cristianos. No es para andar por ahí inseguros. Hoy sí somos, mañana no somos. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Solo el domingo, cuando voy a culto, soy cristiano, pero los otros 6 días no. No cojo ni la Biblia, ni oro. ¿En qué estamos? Es una seguridad, es una certeza, es una convicción, tal cual lo es la fe que Dios nos ha dado. Entonces el Señor guarda tu salida y tu entrada. Si usted ya ha sido escogido, si usted ha sido regenerado, usted está glorificado. Eso es una promesa grande. Esas son las promesas que nos ayudan, que nos dan aliento, que nos dan seguridad. Ahora, no se trata de que los creyentes nunca pequen. Ahora decir, ay, no, ese pastor no, o esa, la esposa del pastor ahí tan bonita que es ella no peca. Claro, pecamos, lo hacemos. Aún estamos en esta carne corrupta que tendrá que ser destruida para que seamos hechos nuevos, para que nuestros cuerpos sean cuerpos gloriosos, ya sea que muramos o ya sea que Cristo venga, pero seremos convertidos. No se trata de que nunca pequemos, se trata de que no caeremos definitivamente, se trata de que no seremos condenados, porque el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en Jesucristo. Pero el que cree no es condenado, es decir, ya es un estado. Ya el veredicto salió. Si usted cree, veredicto, no condenado. Pero si usted no ha creído, ya es condenado. Ya es condenado. Juan 10, 28 y 29. En parte de Juan 10, 28 y 29 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y dice también, nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una seguridad. Estamos en las manos de Dios. A veces en nuestra vida cristiana y aún los no cristianos dicen frases como esas, no, yo estoy en las manos de Dios. Bueno, ¿y usted cómo sabe que está en las manos de Dios? ¿Cómo sabe realmente si está en las manos de Dios?
¿Cómo puede afirmar que está en las manos de Dios si no hace lo que Dios dice? ¿Cómo puede llamar al Señor, Señor, si no hace lo que Él dice? Si no se somete, si es desobediente. Entonces podríamos afirmar que estamos en las manos de Dios, que no pereceremos jamás si realmente hemos creído y nuestra vida da signos de ese arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? El arrepentimiento no es darse golpes de pecho y decir ¿por qué lo hice? El arrepentimiento dice que tiene un cambio de mente, un cambio de dirección. El arrepentimiento lleva consigo cambio. Un arrepentimiento es verdadero arrepentimiento cuando la persona que estaba cometiendo un pecado deja de cometer ese pecado y cambia. Entonces, yo les doy vida eterna. Él nos da vida eterna, eterna, es decir, no tiene fin. Dios no le va a dar algo que tiene fin. Todo lo que ofrece Dios, todo lo que ofrece Cristo es eterno. Es eterno. Hace eco en la eternidad. Lo que usted, decía un predicador, lo que usted haga acá en la tierra tendrá eco en la eternidad. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá y no pereceremos jamás. Es decir, no vamos a ser destruidos, no vamos a ir al infierno, donde la única relación con Dios es la relación de castigo, de castigados. No pereceremos jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Eso es consuelo, eso es aliento, eso nos brinda una realidad y nos ayuda a seguir adelante, a perseverar. Ahora, el fundamento de todas las cosas es la soberanía de Dios, es decir, todo descansa sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano para llamar a unos y pasar por alto a otros. Él es soberano. La perseverancia no depende del esfuerzo humano, ojo, no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia soberana de Dios. Todo es por gracia, ya lo vimos, el llamado es por gracia, estábamos muertos, es por gracia. Él es el quien persevera a sus elegidos, pero no se confundan. El hecho de que la agencia salvadora viene únicamente de Dios, es decir, Él es el que hace todo. Cuando nosotros somos transformados, tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de ser disciplinados en la piedad. Tenemos la responsabilidad de ser disciplinados en el estudio de las Escrituras, en la oración, en las buenas obras, en la congregación de los domingos. Es decir, ya es nuestra responsabilidad. Y no es que vayamos a perder la salvación, pero dice la palabra que unos recibirán más coronas que otros. Es decir, bueno, Pablo, ¿qué hiciste con tu salvación? Paola, ¿qué hiciste con tu salvación? Pedro, ¿qué hiciste con tu salvación? No vas a ser condenado, pero sí vas a tener que responderle ante Dios, bueno, ¿qué hiciste con tu salvación? Por eso dice Pablo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, no depende del esfuerzo humano, sino de la gracia soberana de Dios. Todo es por gracia, todo es por gracia. Y de nuevo vamos a recordar Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Apenas estamos en la introducción, dijo el pastor Leonel. Él hace unas introducciones muy largas, pero gloriosas. Filipenses 1:6 dice, fíjese bien, estando persuadido de esto, es decir, sabiendo estas cosas, ¿y de qué debemos estar persuadidos? Es decir, ¿qué es lo que debemos saber? Y esta declaración es una declaración magnífica que debe traer en nosotros consuelo, aliento, porque eso es lo que necesitamos hoy en día. A veces nos sentimos desalentados, desanimados por todas las cosas que suceden a nuestro alrededor que hacen que nos desanimemos. Hacen que nos desanimemos. Hacen que querramos no seguir adelante. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? ¿Quién fue el iniciador? ¿Quién fue el que inició la buena obra? Dios. Dios inició en nosotros la buena obra porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él fue el que inició, no el hombre. El hombre no es el propiciador, no es el que inicia. Él, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y dice la palabra de Dios que nosotros estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Y dice la palabra que es por medio de los pastores y maestros que se edifica al cuerpo para que sean perfectos como Cristo. Y no lo vamos a lograr nunca en esta vida, en la otra sí, seremos como Él es. Pero por medio de la santificación del Espíritu Santo vamos siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Es decir, allá encontraremos la salvación, la perfección. Pero fíjense, Él comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él la comenzó y Él la va a acabar. Eso es grandioso. Eso es grandioso, porque es que no es un esfuerzo humano, no depende de mí. Y gracias a Dios que no depende de mí, porque yo caigo y a veces me desanimo y a veces soy apático y a veces no quiero y a veces, pero es mi responsabilidad, ¿no? Está en mí esa disciplina. Pero gracias a Dios por Él, gracias a Dios por Jesucristo, Él perfeccionará la obra. Ahora, el fundamento es la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la perseverancia de Dios. Pero claro, hay una lucha nuestra, hay una lucha del creyente. Debemos luchar. Luchamos contra el pecado, luchamos contra la pereza, luchamos contra la apatía, luchamos contra el desgano, luchamos contra todas estas cosas. Y estas cosas atacan más fuertemente en un cristiano cuando se aleja de la palabra de Dios. Ahí es cuando más golpea duro el enemigo, con la pereza, con la desgana, con la desazón, con el que no quiero, con el que es que no tengo ganas de nada. Eso es simplemente porque estamos alejados de la palabra y de la oración. Es una lucha. Aunque la salvación está asegurada, ya lo hemos visto, el creyente debe luchar contra el pecado. Es una responsabilidad nuestra, es una lucha. Es una lucha. Hay que perseverar en la fe, hay que crecer en santidad. Y claro, este crecer en santidad, esta perseverancia, incluye disciplina, incluye obediencia, incluye comunión con Dios. Comunión con Dios. Yo no puedo tener comunión con Dios si leo la Biblia por acá 8 días o una vez al mes. Es muy difícil. Es muy difícil. Es como llevar un matrimonio a distancia. Es como si yo estuviera separado de mi esposa y la puedo ver por acá un mes, cada 3 meses. Créame que eso no funciona, no sirve. Es una relación íntima. Nuestra relación o verdadera comunión con Dios es una relación íntima y se consigue, ¿verdad? Y se cultiva mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, mediante la obediencia, mediante la congregación de nosotros. Eso es la lucha del creyente. En Efesios 6:12 dice así, que es donde se encuentra la armadura de Dios, la armadura espiritual de Dios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, es decir, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, es una lucha espiritual, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, es una lucha. No todos los que dicen ser creyentes son creyentes. No todo el que le dice Señor, Señor, es un verdadero hijo de Dios.
La evidencia, es decir, lo que muestra lo que usted es, lo que usted piensa, la evidencia de la salvación, se manifiesta o se deja ver en los frutos espirituales. Amor, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Ahí se muestra el fruto de la salvación, los frutos espirituales. Y lo más importante, o no lo más importante, lo muy importante, en la permanencia de la fe, en la perseverancia. Porque muchos frutos se pueden imitar, pero lo que no se puede imitar en el cristiano es la perseverancia, es decir, sigue y continúa a pesar de todo. Porque en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Si una persona realmente es lo que dice ser, si una persona realmente es lo que profesa ser, lo que dice ser, que dice que es cristiano, esa persona permanece a pesar de todo. ¿Cuántas personas no han llegado a esta iglesia y se han ido? Y en Villavicencio sucede lo mismo y en todas las ciudades sucede lo mismo. Son muchas, son cientos de personas que llegan, prueban y se van, no permanecen. E incluso algunos se vuelven enemigos, incluso algunos se vuelven apóstatas, es decir, apostatan contra la fe. Lo que antes creían, ya no lo creen. Y no solo no lo creen, sino que lo odian y lo detestan. Entonces salen de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, no permanecen, no siguen adelante, no están en pie de batalla. La perseverancia va a culminar en la glorificación, como vimos en Romanos. Allá terminará todo. Dios promete que los que vencen recibirán coronas, coronas de vida, y estarán con Él eternamente. Esto es hermoso, esto es maravilloso, esto es glorioso. Él dice que seamos fieles hasta la muerte. En Apocalipsis lo leímos. Y Él nos dará la corona de vida. Nosotros tenemos un llamado desde la eternidad hasta la eternidad. Somos llamados a estar eternamente con Él. Esto es maravilloso. Y Él ha provisto de todos los medios. Por eso nosotros le decimos los medios de gracia. La oración, la palabra, el congregarse con los hermanos, la comunión con los hermanos. Estos medios de gracia hacen que nosotros podamos perseverar. Pero cuando nos alejamos, cuando ponemos distancia, de pronto nos alejamos un poco, hace que nosotros caigamos en esa apatía, hace que nosotros de pronto no perseveremos. Pero créame que si usted es un creyente, Dios lo trae de nuevo. Pero si usted es rebelde, puede que Dios sea brusco y lo traiga de una manera que a usted no le guste, pero Dios lo va a perseverar. Pero es responsabilidad nuestra ser disciplinados, ser obedientes. Entonces, esto es una fuente de consuelo, es algo de seguridad para nosotros. Ser perseverante no es una carga. Cuando usted tiene un privilegio aquí dentro del templo, sea para barrer, sea para hacer ujier, sea para lo que sea, no es una carga, es un privilegio. Si usted no lo ha visto de esa manera, órele a Dios para que lo pueda ver así. Y la perseverancia, el seguir adelante no es una carga, es una promesa que Dios nos ha hecho de que Él lo que inició lo va a terminar. Y Dios no es un ser humano para que cambie, es decir, Dios es inmutable, no muta, no dice hoy sí, mañana sí, como nosotros a veces lo somos. A veces tenemos una idea y ya no la tenemos. A veces tenemos un negocio bueno que, no, pero ya no. Somos a veces fluctuantes. Dios no. Dios inició, Dios comenzó y Dios lo terminará. Es decir, es una promesa gloriosa. Dios es fiel, Él completará lo que comenzó. Ahora, el creyente o nosotros debemos vivir confiados, pero también debemos ser vigilantes y obedientes. Amén. Vamos a Génesis 22 ahora sí.
Vamos a ver este gran relato y apenas vamos a ver el 13 y el 14, que es donde fijé mi mirada. Y todo tiene que ver, ¿no? La perseverancia tiene que ver con el llamado o con la provisión que Dios hizo a Abraham. Porque esto que pasó allí fue providencial y vamos a ver esa palabrita providencia o providencial o provisión, qué es lo que significa, y vamos a ver qué tiene que ver esto con la perseverancia de Dios sobre nosotros o con la perseverancia de nosotros, porque debemos perseverar porque Dios nos persevera. El 13 y el 14 vamos a leerlo todos juntos, por favor, escuchándonos los unos a los otros. A la voz de 3, 1, 2, 3. Entonces Abraham, Génesis 22, 13 y 14. De nuevo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él. ¿Estoy leyendo mal? ¿Tengo otra versión? Bueno, entonces voy a leerlo yo para que no nos confundamos. Génesis 22, 13 y 14, ustedes me siguen ahí, sea la versión que sea. Dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Ya sabemos la historia, ¿cierto? El Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Isaac, muy obediente, va a sacrificarlo, pero justo cuando va a sacrificarlo, el Señor dice, detente, ya conozco tu fe. Y el Señor hace provisión de un carnero, es decir, le da lo necesario para el sacrificio. Le da lo necesario para el sacrificio. Nosotros teníamos un problema con la ira de Dios. Necesitábamos quien se sacrificara por nosotros. Necesitábamos la provisión de Dios porque nosotros no podíamos proveernos de la salvación ni de un carnero. No podíamos sacrificarnos nosotros mismos, porque ni sacrificándonos nosotros mismos podríamos pagarle a Dios. Y Dios proveyó, hizo provisión de un cordero divino, de Cristo Jesús. Hizo la provisión para que nosotros pudiéramos estar a paz con Dios. Así como hizo provisión a Abraham de un carnero. Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí en el momento justo, en el momento exacto, cuando más lo necesitaba. ¿Ustedes no les ha pasado así, hermanos? A veces de pronto tienen una necesidad, tienen algo que necesitan y justo en el momento que lo necesitaban llega. A mí me ha pasado. En momentos de escasez, cuando a veces no tenemos. Y de pronto puede que llegue alguien a golpear y sucede y le llega el alimento o de pronto le dan un dinero que le debían así ha pasado. Y a veces cuando suceden estos momentos, nosotros nos decimos con mi esposa, bueno, vamos a ver de qué manera el Señor va a proveer. Vamos a ver de qué manera el Señor va a dar lo que necesitamos. Y Él le da a usted lo que necesita en el momento que lo necesita. Por eso en la oración dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, Él le dará cada día lo que necesite. Esa es la provisión amorosa de Dios. Y un pequeño resumen. Dice, Abraham encuentra un carnero atrapado en un matorral y lo ofrece en lugar de Isaac, Así como Dios ofrece a su Hijo Cristo y lo da en lugar de nosotros. Sustitución, lo sustituye. Es decir, Isaac debía haber sido ese carnero, pero ese carnero tomó el lugar de Isaac y el sacrificio fue hecho. Nosotros merecíamos estar colgados en la cruz. Nosotros merecíamos estar allí. Pero Cristo se sacrificó en lugar nuestro y la deuda fue pagada.
Estamos aquí, mis hermanos, mis hermanas, estamos acá. Hermanos, préstenme atención, por favor. Acá. Hay un ofrecimiento, hay una sustitución. Este acto no es otra cosa o no revela, sino la provisión divina. Eso es una provisión divina. Y da el nombre a Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. De allí viene Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y esto anticipa la idea, ¿verdad? ¿Cuál idea? La de la sustitución y el sacrificio de Cristo. Es decir, esto que estaba sucediendo aquí en Génesis 22, 3 y 14, era el prototipo, era la anticipación de lo que sería Cristo para nosotros. El ofrecimiento de Cristo, de su vida, el Padre llevando a su Hijo a la cruz, era Abraham llevando a su Hijo al monte Moriah. Y esto significaría nada más ni nada menos que la sustitución, la justificación del creyente. Y todo esto se cumplió en Cristo. Entonces, la provisión de Dios se refiere a la manera en que Dios cuida y satisface nuestras necesidades. Dios provee para nuestras necesidades. Y lo que proveyó Dios en la cruz fue lo más grande. Y si Dios dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Por eso les decía yo, ¿por qué vivimos a veces como desconfiados, como preocupados? Si Dios ya dio a su Hijo Jesucristo, dio lo más importante, lo demás son añadiduras. Mateo 6:33 dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Porque Dios ya dio lo que tenía que dar, lo más grande era Jesucristo, es Jesucristo. Cristo mismo se dio a sí mismo, eso es lo más importante. Las añadiduras, por supuesto que se las dará. La provisión en su vida, por supuesto que se la dará. Lo que usted necesita, por supuesto que se lo dará. Claro que se lo dará. No tenga duda de eso. La provisión de Dios satisface nuestras necesidades espirituales primeramente y también nuestras necesidades físicas. Nuestra comidita, nuestro vestido, lo va a dar. En el Antiguo Testamento Dios provee a su pueblo. ¿Cómo lo proveyó? ¿Se acuerdan cuando estaban en el desierto, cuando les proveyó maná? Caía maná del cielo, pan del cielo, codornices del cielo, carne, en un desierto donde no se da nada, porque desierto es eso, no hay nada, allí nada se produce, allí no se puede cultivar nada, allí no hay agua, pero Dios en medio del desierto se manifestó, se dejó ver. Así como Dios se manifiesta en su vida, se deja ver. Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver, lo ignoramos. Él se manifiesta en nuestras necesidades. Entonces Él provee a su pueblo en el Antiguo Testamento. Él suplía todas sus necesidades allí en el desierto. Y ahora en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice que debemos confiar en su provisión divina. Vamos a Mateo 6:25, por favor. Ahora nos dice que confiemos en Él, que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Mateo 6:25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, porque Él hará provisión de cada una de estas cosas. Él hará provisión de cada una de estas cosas. Esto no hace otra cosa que reforzarnos la idea de que Dios proveerá en todas las áreas de nuestra vida. Porque es que Él ya, usted por descarte sabe que Él ya proveyó lo más grande. ¿Cómo no nos va a dar las otras cosas? Claro, y esto debe reforzarnos. La palabra de Dios escrita lo que hace es reforzarnos lo que ya sabemos. Porque muchas veces sabemos las cosas, pero no las hacemos. Y en la palabra escrita encontramos y reforzamos esas ideas y debemos seguir recordando y recordar y recordar, debemos seguir recordando. La Biblia nos recuerda que Dios es nuestro proveedor constante,
Él sí persevera. Él no es hoy sí, mañana no, repito, Él es siempre el mismo, Él está ahí, Él está atento para hacer y para proveer. Él es constante, nosotros somos inconstantes. Él se preocupa con detalle en cada una de nuestras vidas. ¿Usted cree que Dios no se preocupa por usted? ¿Usted cree que Dios lo ha dejado solo? No, Dios está ahí. Dios se preocupa por usted. Dios necesita qué es lo que Dios sabe qué es lo que usted necesita en ese momento, en el momento adecuado. Pero a veces no conocemos estas cosas porque nos alejamos de Él intencionalmente o quizás sin intención, por ir detrás de algo, por ir detrás de alguien, por ir detrás de un puesto, por ir detrás de un trabajo, nos alejamos de Él. Pero aún así, su gracia está ahí siempre. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él, Él está ahí, proveyendo cada necesidad, cada detalle en su vida. Entonces, es increíble, un carnero allí trabado. Esa era la necesidad, esa era la provisión que Abraham necesitaba. Es una provisión que él no esperaba, es decir, era inesperada. A veces recibimos cosas que no esperamos, aún más de lo que necesitamos, como su gracia. Su gracia es abundante, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si la gracia de Dios no sobreabundara en nuestra vida, y aún sobre este mundo, ¿qué sería de este mundo? Si nada más está podrido y dañado por el pecado. Pero sin la gracia de Dios, este mundo estaría perdido. Abraham no había visto el carnero hasta que levantó la mirada. Esto hace énfasis en que la provisión de Dios aparece en el momento oportuno, en el momento esperado. Allí está, cuando la fe ha sido probada. El carnero ocupa el lugar de Isaac de nuevo. Sustitución, esto es centrar en la teología bíblica, la teología de la sustitución. Dios nos sustituyó en la cruz. Merecíamos estar nosotros, pero Él toma nuestro lugar, dándonos su justicia y nosotros le damos nuestro pecado. El Cordero de Dios muere en lugar de sus escogidos. Ahora, ¿qué hace luego Abraham? Él confía plenamente en Dios, incluso en circunstancias extremas. ¿Usted confía en Dios aún cuando no tenga nada en su alacena? ¿Usted confía en Dios aún cuando no tenga un peso en el bolsillo? ¿Usted confía en Dios aún cuando alguien esté muy enfermo o incluso usted esté enfermo? Ahí es cuando nuestra fe es probada. Pero debemos mantenernos firmes, que llegará la cura, llegará el dinero, llegará la provisión, llegará. La fe se revela en la acción de aceptar la provisión divina. Allí es revelada. Y claro, por supuesto, Abraham llama a aquel lugar Jehová proveerá. Y hasta el día de hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y hasta el día de hoy está el evangelio predicándose, dirá y dice que Dios ha provisto a Jesucristo a favor de muchos. Es decir, hasta el día de hoy Dios provee salvación al hombre, pero habrá un día en que esa provisión se acabará. Habrá un día en donde ya el evangelio no se anuncie. El Señor proveerá. Ese es el testimonio de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él provee. Y eso hace que nosotros tengamos paciencia, perseverancia, constancia, ¿verdad? Porque es que, hermanos, como dice Romanos 5:3, a través de las tribulaciones es formada en nosotros la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa que perseverancia o constancia o resistencia. Es decir, es necesario que nos ocurran todas estas cosas o todas estas tribulaciones donde necesitemos la provisión de Dios. Y necesitamos confiar en la provisión de Dios, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de persecuciones.
Allí es probada nuestra fe y allí se forma la paciencia, la constancia. Allí se forma. Ahora Dios siempre provee, no se limita a un momento, sino dice, como dice en el texto, dice hasta hoy, dice provee Dios hasta hoy. Eso indica que debemos seguir reconociendo la provisión divina de Dios. Hasta hoy, hasta el momento que usted está aquí sentado, Dios ha provisto lo necesario. Ya proveyó de nuevo lo necesario para su salvación. Él proveerá para todas sus necesidades. Pero ¿usted cree en esto o no cree? ¿Usted realmente está comprometido con esta verdad o no? Porque de ello también depende su compromiso con la iglesia, su compromiso con Dios. Me surge una duda, ¿qué tan comprometido usted está con el cuerpo de Dios? ¿Qué tan comprometido usted está con cada uno de sus hermanos? Cuando un hermano lo necesita, cuando la iglesia necesita de usted, ¿qué tanto compromiso hay en usted? En esto radica la perseverancia. Es decir, allí se deja ver la perseverancia de esa persona cuando esa persona está comprometida. Y claro, sabe Dios que Dios mismo sabe que le ha provisto lo que usted necesita para que usted se comprometa y para que usted persevere. Entonces, la fe de él fue probada y recompensada. Nuestra fe ya ha sido recompensada. Y dice que habrán coronas de vida. Y dice que habrán muchas cosas para nosotros. Dios provee. Este pasaje nos invita a recordar que Dios provee de nuevo en el momento exacto, en el momento justo, no antes ni después. Él los perseverará, Él me perseverará. Pero es necesario las pruebas, sí, es difícil de aceptar, es difícil de comprender, pero son necesarias las pruebas. De otra manera, su fe no sería probada y sería refinada, y usted no podría perseverar. Entonces, Génesis nos muestra cómo la fe de Abraham se encuentra con la provisión divina, ¿no? El carnero sustituye a Isaac, así como Cristo nos sustituye a nosotros. El Padre sacrifica a su Hijo Jesucristo. Él proveyó el cordero en el momento exacto, en el momento justo, así como en el momento justo Abraham requería un carnero y Dios lo proveyó. Así también en su vida, en el momento que usted lo necesite, si usted está aferrado a Él, si usted tiene una fe y está convencido de que Él es el verdadero, Él proveerá todo lo que usted necesita en el momento justo. ¿Y esto qué hace en nosotros? ¿Qué debería hacer en nosotros? Que sigamos adelante, que perseveremos por la fe, esa fe que nos ha sido dada, tal cual como Cristo se ha dado. Esto se convierte en un testimonio eterno de que Dios provee lo necesario para la salvación y también y desde luego para su vida. De nuevo, esto es un testimonio eterno de que Dios provee lo necesario para su salvación y para mi salvación. Y desde luego para lo que necesite en su vida, esas añadiduras. Si Él no eximió a su Hijo del castigo y lo dio como ofrenda por el pecador, ¿cómo no nos sustentará? ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no nos proveerá todas las demás cosas haciendo que sigamos adelante y perseveremos? Él proveerá. Mire que esto de proveerá, esto se ha convertido en un proverbio entre los hebreos. Dice que cuando experimentan alguna miseria, alguna afugia y desean ser aliviados por esa ayuda divina, dice, en la montaña el Señor proveerá. Y nosotros también lo hemos escuchado, ¿verdad? No, Dios proveerá, pero ¿realmente creemos eso? ¿Creemos que Dios proveerá? ¿Creemos? Él tuvo piedad de Abraham, tendrá piedad de nosotros. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Creemos que Dios proveerá para todas nuestras necesidades? Y si le creemos, entonces, ¿por qué dudamos?
¿Por qué a veces la apatía? ¿Por qué a veces el desdén? ¿Por qué a veces como que no soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Si Él proveerá y Él dará lo necesario. Hermanos, hemos visto lo que realmente significa la provisión de Dios, lo que hace en nuestra vida. Y de nuevo, ¿por qué fluctuamos? ¿Por qué hoy sí, mañana no? Hoy sí soy, mañana no soy. ¿Por qué a veces nos apartamos de las cosas de Dios, del cuerpo de Cristo? ¿Por qué nuestra renuencia, es decir, como suene muy brusco, pero a veces por qué nuestra rebeldía a querer estar comprometidos con Dios y con su iglesia? ¿Por qué? A veces no queremos estudiar, a veces no queremos liderar, a veces no queremos enseñar. Esto es falta de compromiso. Esto es falta de compromiso a Cristo, que se comprometió con su iglesia. Y tal fue su compromiso que dio su vida por ello. No hay una muestra de amor más grande que usted me pueda dar. No hay una muestra de amor más grande que Dios le pueda dar que su Hijo dando su vida por la iglesia. Eso es una muestra de compromiso. ¿Qué damos nosotros si Él ha dado todo por nosotros? Él dio su vida por nosotros, viviendo como deberíamos vivir nosotros y muriendo para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Porque a veces la falta de compromiso en la iglesia y aún en sus líderes. ¿Por qué? El Señor provee. El Señor provee para todas nuestras necesidades. Entonces no debemos asombrarnos por estas cosas. Debemos buscar cada día más a Dios, porque Él proveyó para todo y le proveyó a Él, también nos proveerá a nosotros. Entonces, a veces tenemos que pasar por grandes y duras pruebas antes de que se acabe esta existencia. Pero Dios nos ama con un amor maravilloso. Dios hace y ve el problema. A veces nosotros decimos Dios hará provisión, pero no vemos a veces la magnitud del problema y queremos solucionarlo. Dios no solo hace provisión a sus problemas, Dios prevé, es decir, antes de que suceda el problema, ya Él ha hecho provisión. Él es el único que puede hacer eso. Él ve lo que usted realmente no ve y Él ve lo que usted necesita. Y cuando Él ve lo que usted necesita, provee para lo que usted necesita. Es maravilloso. Esto solo lo puede hacer Dios. Vamos, por favor, a ver un poco más de la perseverancia y lo que trae la perseverancia. Vamos a Apocalipsis 2, por favor. Vamos a estar ahí en Apocalipsis 2 para allá, para terminar. Apocalipsis 2, el 2, el 3 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado. Entonces el Señor está haciendo una especie de elogio a la paciencia, que no es otra cosa que la perseverancia en el trabajo y en la fidelidad. Así como Dios llama a la iglesia de Éfeso a que perseveren, a que sigan trabajando, a que sean fieles, Él también nos hace el llamado a nosotros, a que seamos fieles, a que trabajemos por su iglesia. Y en el 2:10, ahí mismo, en Apocalipsis, le dice a la iglesia de Esmirna, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay una promesa de una corona de vida. Y nos dice que seamos fieles hasta la muerte, es decir, que perseveremos hasta el fin. Que seamos pacientes, es decir, que tengamos paciencia, resistencia,
que perseveremos aún en medio de la persecución, incluso hasta el martirio, hasta la muerte, hasta el final. Claro, no hemos resistido aún hasta la sangre, dice la palabra. Y también a la iglesia de Pérgamo, hay más abajito en Apocalipsis 2:13 dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dios hará un reconocimiento a la perseverancia, aún en un ambiente hostil, en un ambiente donde no sea propicio, digámoslo así, para el evangelio. Dios, aún en medio de la hostilidad, aún en medio de la guerra, dice o hace, nos dice más bien que retengamos su nombre, es decir, que resistamos. Y más abajo en Apocalipsis 2:19, dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, de nuevo, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, la perseverancia, la resistencia, el seguir adelante, refleja un crecimiento continuo en la vida nuestra. Entre más usted resista los ataques del enemigo, entre más usted tenga tribulaciones y siga adelante, más va a madurar, más va a crecer espiritualmente. Y si pasamos más adelante, Apocalipsis 3:8, dice, has guardado mi palabra y no has ganado mi nombre. Y más abajo en el 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Son promesas a seguir adelante porque Él ya lo ha ganado todo. Estas iglesias estaban sufriendo muchas persecuciones por el nombre de Cristo. Y en medio de esas guerras, aún en medio de las muertes, Él les dice que guarden su palabra, no nieguen su nombre, tengan paciencia. Es a lo que nosotros estamos llamados, a retener su palabra. Y Él dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Retener su palabra, guardar su palabra. Esa es la manera en que podemos perseverar, orando, recordando. Y más abajo en Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Perseverar en guardar la palabra, retener su palabra. Eso es mantenerse firme, como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esto trae protección, esto trae constancia. Mis hermanos, el Señor es visto en la provisión. Él se manifiesta en esos momentos más duros de escasez, en esos momentos cuando no queremos seguir adelante. Ahí es cuando Dios exhibe más su poder. Él es visto en la provisión. Él es visto y Él se manifiesta en los momentos de escasez. Él es visto y se manifiesta en la gran tribulación. Él es visto y se manifiesta cuando usted más lo necesita, justo en el momento que lo necesita. Pero necesita seguir adelante, necesitamos perseverar, necesitamos ser más comprometidos con Cristo y su iglesia. Perseverar es igual a vencer. Cada mensaje en las iglesias dice, al que venciere, es decir, al que perseverare. Muestra que la perseverancia es la condición para recibir promesas eternas y recompensas eternas. Y nos dice y nos llama a tener paciencia en las pruebas, resistencia. Las iglesias son llamadas a resistir la persecución, en este caso, y hoy día también, a resistir la tentación, a resistir la falsedad doctrinal. Y todo esto es posible gracias a la provisión de Dios. Y tendremos una recompensa segura, porque la perseverancia dice que trae corona de vida. La paciencia trae corona de vida, protección divina. Participación, porque somos coherederos con Cristo, participación en su reino celestial. Los mensajes a las iglesias en Apocalipsis recalcan que la vida cristiana exige perseverancia en la fe, paciencia en las pruebas, fidelidad hasta el fin, así como la fidelidad que tuvo Abraham. Y esta fidelidad o este obrar le fue contado por fe. La exhortación es a vencer,
Y este vencer no es otra cosa sino permanecer. Permanecer. Porque Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, resistamos, mantengámonos firmes, aún bajo presión, soportemos con paciencia la carrera de la fe. Sigamos adelante. Él lo ha dado todo para que nosotros sigamos adelante. Y no se trata de una perseverancia pasiva, no. Es de una fidelidad activa frente a la posición, frente al sufrimiento, frente a la tentación, frente a los problemas, frente a la enfermedad, frente al pecado, frente a todo. El fin vino en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. El fin para ellos, para muchos, cuando el templo fue destruido, repito. El fin vendrá cuando nosotros morimos. El fin vendrá cuando Cristo regrese o cuando Cristo regrese. Pero los que murieron y los que moriremos o estemos vivos cuando Cristo regrese, tendremos algo en común, que perseveramos por la gracia de Dios. Pues Él proveyó a Cristo para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Y para terminar, Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a Dios resiste y actúa, o persevera y actúa. Es decir, si nosotros decimos conocer a Dios, resistiremos hasta el fin, gracias a que Él lo ha dado todo para que nosotros podamos llegar hasta allá. Amén. Amén. Vamos a orar.